Taller 8. Núcleo temático 3. La realidad. Tema 2. Ontología. El ser. La filosofía primera. La filosofía se ha propuesto desde siempre ofrecer las explicaciones últimas de todo cuanto es. En un comienzo los filósofos indagaron por el mundo sensible, estableciendo explicaciones físicas de los fenómenos cuyos elementos naturales fueron agua, tierra, aire, éter, los que se convirtieron en fundamento y principio de todas las cosas. Este es el caso de la filosofía presocrática. Este orden fue abandonado, lo físico, lo sensible, para convertirse en un saber acerca de lo suprasensible, o sea, de los objetos del pensamiento situados más allá de lo físico. La filosofía se convirtió en metafísica. Para Aristóteles, la metafísica representa la filosofía propiamente dicha, o bien la filosofía primera. La filosofía se ocupa del objeto más general y primero, a saber, el ser, o también los primeros principios y las primeras causas. Desde entonces la metafísica u ontología se plantea el problema fundamental de la filosofía, la pregunta por el ser. La diferencia ontológica. Ya Aristóteles había establecido que la filosofía es una ciencia teórica, contemplación, es decir, un cierto modo de ver que va más allá de nuestra mirada sensible, que no se dirige a las cosas. Es un ver producido por la acción de nuestros pensamientos. El ser escapa a su determinación empírica y solo se puede comprender de manera especulativa y conceptual. El ser no es un ente, es algo más. Es aquello en lo cual queda reunido y contenido todo cuanto es. La generalidad del ser. La diferencia ontológica es la diferencia entre el ser y el ente. El ser es algo general, es decir, algo que sobrepasa al ser singular de los entes y es más bien su género supremo. La pregunta por el ser. La ontología pregunta por el ser en cuanto ser, o también por el ente en cuanto ente. Es decir, que en cuanto pregunta por el ser, en ella está contenida la pregunta por todos los entes. El ser. Martin Heidegger. El ser es, en algún sentido, el más universal, pero también el más vacío de todos los conceptos. En cuanto tal, parece escapar a todo intento de definición, pues el pensamiento no llega a decir propiamente lo que el ser es. En la vida cotidiana, el ser humano permanece sordo a la pregunta por el ser.
La filosofía exige el abandono de esta indiferencia y de la comprensión sobreentendida para corresponder al clamor del ser de manera explícita. El problema del ser. Lo uno y lo múltiple. En cuanto género supremo de los entes, el problema del ser conduce a considerar si éste es uno o si es múltiple. Si los entes toman su identidad del ser y si separado de él subsiste por sí mismo como algo general, al ser parece pertenecerle el atributo de unidad. Si el ser contiene dentro de sí lo diverso, vale decir los entes particulares, parece también propia de su naturaleza la multiplicidad. Ser y devenir. Parménides. El ser es uno, imperecedero, inmóvil, idéntico y radicalmente separado del no ser. Heráclito. El ser se identifica con lo que fluye o con el puro devenir en el cual interviene activamente el no ser. Para Parménides, el ser es como una esfera en la que todos sus puntos distan igualmente de su centro y fuera de la cual nada es. Para Heráclito, el ser es como un río en el cual es imposible bañarse dos veces y que permanece siendo el que es a pesar de su constante transformación. Cabe pensar que el ser no es uno ni múltiple, sino al mismo tiempo uno y múltiple, caso en el cual se define a partir de la unión de los contrarios. Ser y esencia. Hegel. La verdad del ser es la esencia. A la inversa, el problema del ser surge cada vez que se intenta conocer la esencia de las cosas. Esencia es todo aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa, o lo que hace que ella sea tal vez y no de otra manera. Para Aristóteles, el ser es la sustancia primera, o lo que es lo mismo, la primera de todas las esencias. En cuanto a sustancia, es lo que subyace al conjunto de los entes o a todo lo que tiene el ser. Leibniz y Spinoza asocian al ser a la actividad generadora de la sustancia, la cual ellos a su vez identifican con la idea de Dios. Así la pregunta de la ontología coincide con la de la metafísica: establecer los principios y las primeras causas de las cosas, pero también con la teología natural, en la que Dios aparece como el principio de todo lo que existe. La metafísica en los últimos tiempos. Ser y existencia están íntimamente ligados, pero son diferentes. Para Hegel, la existencia es un determinado, no el ser en general, sino el ser tal y como aparece, tal y como se nos manifiesta. Al hablar de existencia no nos referimos exclusivamente a la existencia humana,
como problema filosófico no hace parte de la ontología, sino de otra corriente, el existencialismo. Otras cuestiones metafísicas. Para Christian Wolff hay dos clases de metafísica: la general, cuyo único objeto es la pregunta por el ser, y la especial, que se ocupa de tres objetos: Dios, el universo y el alma, cuestiones suprasensibles. Nietzsche y la muerte de la metafísica. Nietzsche ataca la metafísica occidental que identifica con el platonismo, un mundo inventado por la razón humana que era ideal y verdadero, y a desentrañar y mostrar la falsedad del otro mundo, postular una inversión o transvaloración de todos los valores y dar como verdadero y esencial, lo irracional, lo fugaz, lo perecedero, para dar razón de la existencia y del ser. Identificar el ser con el devenir, la muerte de Dios y el cristianismo. La muerte de Dios. Para Nietzsche, Dios estaba justificado en la fábula del otro mundo desde que el platonismo colocó el fundamento del mundo ideal en la idea suprema, la idea de bien.